¿Te cuesta mucho tomar decisiones? ¿No sabes escuchar a tu interior? ¿Te fías más de tu razón que de tu intuición? Pues quiero contarte información muy reveladora en este vídeo, así que quédate y sígueme hasta el final. Bienvenidos un día más a mi canal de acompañamiento y superación personal, Pilar Gómez Suárez. Suscríbete a este canal si aún no estás dentro y te recuerdo que tú no has venido aquí a sufrir, has venido a elevarte. Pues vamos a comenzar el vídeo. En primer lugar, te quiero explicar lo que es la voz de tu interior. La voz de tu interior es lo que llamamos la intuición y nace del corazón. La intuición, las corazonadas nacen del corazón. Por eso, yo en mi último libro, Las señales de tu intuición, aquí el título me vino de una forma intuitiva. En este vídeo te voy a explicar esas señales, cómo escuchar a tu intuición. Este libro se creó porque yo escuché a mi intuición que me dijo que el título, Las señales de tu intuición, se lo tenía que poner al último libro de mi saga. Pero no todo ha sido tan fácil y con tanta claridad, porque hay muchas sombras y mucha oscuridad dentro del ser humano que nosotros, como no la queremos reconocer, la tapamos y, bueno, pues la ocultamos en nuestro interior. Y si un ser humano no reconoce su oscuridad, es muy difícil que pueda sacar su luz. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pues porque yo hubo muchas señales bueno, que en esas señales que yo percibí me hicieron tocar el corazón y decir, Pilar, pasa esto. A ver, te explico. Normalmente yo tapaba algo, ¿vale? Como todos tapamos una oscuridad y que en el fondo, te voy a hablar de forma muy general, ¿no? Pero en el fondo todos tenemos esto que te voy a contar ahora. Y es que me he pasado muchos años de mi vida ocultando esa dificultad, esa falta, ¿vale? Y entonces cuando yo tenía un desafío, pues el desafío lo que hacía era emerger esa dificultad que yo tenía. ¿Y qué era? Mi falta de amor propio. Cada vez que yo tenía un desafío, pues como era doloroso, pues yo tenía que centrarme en mí, cosa que no hacía normalmente. Yo me centraba en el exterior, en otras personas, pero en mí no me centraba. ¿Qué ocurre? Que el desafío venía para decirte, Pilar, tienes que ocuparte de ti, estás triste, te sientes mal y necesitas tu cuidado. Entonces, justo te puedo compartir que en los procesos de mayor oscuridad es donde ha supuesto para mí un filtro increíble de todo lo que era auténtico en mi vida. En esas situaciones se me ponía ese filtro y había lugares, personas, situaciones que no pasaban ese filtro y yo me daba cuenta. Gracias a ese desafío. No sé si tiene sentido esto para ti, pero te quiero decir que en esos desafíos se te agudiza mucho más la voz de tu interior. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Y a mí me pasó que cuando tuve que vivir la situación del duelo de mi hermana, en el fondo, una muerte es algo muy triste, es algo muy deprimente y tú piensas que eso es lo peor. A ver, es muy difícil, pero no todo el mundo hace lo mismo con ese hecho. Y yo te puedo contar que ese hecho lo empecé a transformar de una manera que me inspiró tanto que al final, con el cometido que estoy haciendo, he conseguido honrar a mi hermana, hablando de ella, normalizando y dando luz a la situación de mi hermana, cosa que ha supuesto una gran luz para toda mi familia y las personas que la conocían. Entonces, gracias a la muerte de mi hermana, a vivir ese duelo tan transformador para mí, pues a mí me llevó a un camino que ahora te contaré, ¿vale? Y empecé a profundizar mucho en mí, empecé a ver
la situación de la muerte como algo... Yo quería ver la esperanza, quería ver la luz en ese hecho y conecté esa luz que yo sentía con mi fe en Dios. Entonces, esa fue la fórmula perfecta para yo transformarlo todo y crear pues algo bonito donde yo honro a mi hermana. Algo que aprendí muy importante en mi duelo, que los seres humanos nos tenemos que rodear de la naturaleza y conectar con la naturaleza externa y con la naturaleza interna. Precisamente en mi duelo yo empecé a caminar muchísimo por la naturaleza porque era lo que a mí me equilibraba. Y yo te puedo decir que toda la energía que yo tuve en mi duelo fue de la naturaleza, porque internamente estaba tan destruida que no era capaz de sacar esa energía. Entonces, esta naturaleza hizo que yo poco a poco fuese teniendo más ganas de vivir y de seguir adelante. Ante los obstáculos tenemos que escuchar y prestar atención a las señales intuitivas. Cuando yo, digamos, salí de ese duelo con muchísima luz, habiendo transformado un poco el hecho, viéndolo desde una situación menos dramática, pues yo continué con mi vida con normalidad. Sí que me volví una persona muy sensible ante situaciones de este tipo y cuando veía personas que estaban atravesando lo mismo que yo había atravesado, es como que mi sensibilidad se afianzaba y mis ganas de estar acompañándoles también se incrementaron, ¿no? Entonces contacté con muchísimas personas de mi entorno sobre todo, porque no me movía por otros lugares, pero de mi entorno pues me gustaba acompañar a las personas y hablar de este hecho desde la luz que yo había descubierto. Y bueno, pues intuitivamente empecé a profundizar mucho más en mí, empecé a sentir como un estrés interno con todo lo que tenía, trabajo, situaciones. Entonces empecé a sentir un estrés interno que me llevó a buscar mucho más allá. Y mi intuición me hizo caer en un taller de mindfulness. En este taller yo empecé a conectarme mucho a mí misma, empecé a estar pues muy relajada, muy calmada. Cuando estamos calmados y relajados, es como que atraemos cosas bonitas, situaciones bonitas. Anteriormente a esto, yo hice muchos cursos de inteligencia emocional, cursos para perder el miedo a hablar en público. Fijaos, todo porque mi intuición me decía, Pilar, aquí, Pilar, yo escuchaba una información sobre algo y ya notaba cómo mi corazón vibraba y tenía que hacer eso. También hice un curso de narrativa oral, de cuentacuentos, todo es como que me iba indicando lo que tenía que hacer. Y si os dais cuenta, pues me estaba preparando poco a poco para lo que estoy haciendo actualmente, porque yo tenía miedo a hablar en público y sin embargo mi corazón me llevó a hacer un curso de narrativa oral para perder ese miedo. A continuación hice un curso para perder el miedo a hablar en público y ahí os prometo que yo no tenía pensado nada, solamente que como era una dificultad mía, en mi entorno me dificultaba a la hora de mis cuestiones laborales, pues entonces yo empecé a hacer todo ese tipo de cosas. Empecé a hilar inteligencia emocional, porque yo siempre he sido muy curiosa de lo que pensamos, con muchas terapias, hice muchas cosas para profundizar y sacar mucha información de dentro. Puedo contar muchas cosas y lo que te iba a contar antes, cuando llegué al taller de mindfulness, empezó a abrirse una parte muy importante de mi mundo, empecé a traer como oportunidades muy bonitas. Llegó a mi vida pues el libro de La voz de tu alma, de Elaine García Calvo. Entonces ahí fue cuando fue esa llavecita que abrió
bueno, pues mi carrera profesional, mi propósito, digo carrera profesional, pero es propósito de escritora, comunicadora, inspiración y formadora de crecimiento personal y espiritualidad. Con esa llavecita abrí esta puerta para ya reconducir esta dirección. Ahora te cuento más. Me metí de lleno en el proyecto de los libros. Nunca había escrito, nunca había publicado nada. Escrito sí, pero publicado nada. Tenía claro que quería escribir mi primer libro del duelo, ¿vale? Para dar muchísima luz a las personas que estaban atravesando situaciones de este tipo. Fue una lucha porque mi mente todo el rato me saboteaba, Pilar, ¿y qué vas a escribir ahora? Entonces me tuve que gestionar todo eso hasta que finalicé este libro y detrás de uno vino otro. Al final escribí 6 libros y mucho más material que tengo que no está publicado, pero que mi cometido es ir sacando pues poco a poco toda la información reveladora que tengo, que es una información intuitiva y conectada al corazón. Entonces, esos 6 libros construyen la saga Tus Tesoros de Luz. Y esta saga lo que pretende es que el ser humano reconozca su oscuridad, sus sombras, que las haga conscientes y que las guíe hacia la luz. Ese es el cometido, ese es mi cometido. Y te puedo decir que son libros que conectan muchísimo y que van a la profundidad del ser humano. Tener un diálogo honesto contigo misma es importante y es fundamental. Al escribir los libros yo tuve que meterme en parcelas que eran oscuras, de situaciones que yo había vivido porque la idea era sacar aprendizajes de todo lo vivido para ayudar a las personas, para dar inspiración y dar mensajes de luz a las personas. El primer libro, lo que te he dicho, va de los duelos. El segundo libro, al presenciar la enfermedad de mi padre y de mi prima, yo aprendí cositas importantes, reveladoras, que es lo que cuento en mi segundo libro. La tercera situación era el amor propio, lo que yo siempre he ido construyendo, trabajándome, lo que me ha faltado es el tercer libro. El cuarto libro, lo que siempre he observado en las personas después de un desafío muy fuerte, la gente ya se desilusiona y no recuperan esa ilusión. Por eso yo quería dedicar este libro a esa ilusión que yo veía cada día en los niños y quería compartirla, ofrecerla y mostrarla a las personas. El quinto libro lo centro en el propósito, cómo es importante sentir, actuar desde tu ser esencial para descubrir todo lo demás en tu vida. Y el sexto libro, lo que te he dicho, las señales de tu intuición. Todos estos libros, si tú quieres saber mucho más, los tienes en mi web www.pilargomesuarez.com. Tenemos facilidad para olvidar muchas de las cosas que ya hemos aprendido en nuestro pasado. Yo te he comentado antes que para mí la naturaleza fue vital, fue la fuente de la que yo bebí para estar muchísimo mejor. Y a medida que yo he ido avanzando en este proceso, cuando yo me sumerjo en la escritura, en este proyecto, llega momentos que es tanta la profundización que me olvido del exterior y llegué a olvidarme de ese contacto con la naturaleza. La naturaleza me había dado tanto que yo llegué a olvidarla un poco por estar sumergida en todos los quehaceres que tenía y que tengo actualmente. Cuando me fui sobrecargando, entendí que me faltaba lo más importante, que era la naturaleza. Por eso yo todo esto lo comparto contigo, porque es que sé que vas a sacar muchas pautas que te pueden ayudar. Cuando tú estés agotada, cansada, estresada, el contacto con la naturaleza te sana. Y es el mensaje que te quiero transmitir. Al final pude encontrar el para qué de todos mis desafíos. Cuando nos llega esos momentos tan dolorosos, no encontramos ese significado. Pensamos que es algo aleatorio, que es una casualidad,
pero las casualidades no existen y ocurren para que tú hagas algo con ello. Y con esos dolores grandes que te están tocando en la vida, tú tienes que hacer algo. No son capítulos y situaciones que se quedan en el olvido y que cuando ya pase el tiempo, pues te recuperarás. No es para eso. Es para que tú los superes, pero sacando mensajes de luz. Por eso yo siempre, en todos mis canales, en todos mis trabajos, te llevo a esta profundidad para ayudarte a sacar ese significado a todo lo que te esté ocurriendo. Para mí el corazón es muy importante, lo que siente el corazón es muy importante y sí que te digo que en muchas ocasiones yo me he guiado mucho por mi mente, pero reconozco que las grandes decisiones de mi vida siempre las he seguido por el corazón, por la intuición, porque pienso que es la parte más auténtica y genuina que tenemos. Si tú, la persona que me estás escuchando, eres una persona muy mental, al final, ser muy mental es estar en una parcela muy limitada de tu realidad y donde ocurren las cosas mágicas y las grandes cosas, los sueños, suceden desde el corazón. Cuando hacemos las cosas sin poner ese sentir, esa emoción interna, nos cuesta mucho vivir el día a día. Y es que cuando tú sabes escuchar ese sentir interno, pues hay mucha limitación que te quitas miedos, inseguridades, incomprensiones, porque aprendes a tomar decisiones desde ahí sin poner la lógica. Y si tú escuchas a tu mente, puede que tu mente te diga, Pilar, estás loca, ¿qué fundamento tienes para tomar esta decisión? Pero tú sabes que la parte más genuina tuya es la del corazón y por eso te fías. Y por eso, desde ahí, es desde donde se toman las decisiones intuitivas. Hay que alinear las distintas partes del cuerpo, es lo que he aprendido. En muchas ocasiones yo decía, vale, yo actúo desde mi corazón, pero veía un desequilibrio, veía incongruencia. ¿Por qué? Porque no había una sintonía entre a lo mejor mi cuerpo físico, mi mente, mis emociones y mi espiritualidad. Si yo me enfoco mucho en una parte y dejo las demás, no hay una coherencia interna. Por eso aprendí a conectar todas estas partes y a trabajar todas estas partes que constantemente pues yo transmito en cada uno de mis trabajos y de mis escritos. Cultivar una mente reflexiva es sanador para el ser humano. De hecho, yo te puedo decir que he sanado mucho escribiendo. Y cuando una persona está mal, yo siempre le recomiendo que escriba sus sentimientos y todo lo que haya dentro de él, de ella, sin filtro. Porque cada vez que nosotros hacemos eso, la escritura es un canal de expresión y tú, cuando haces escritura terapéutica, como digo yo, pues vas sacando mucha energía negativa de todo pues lo que estás viviendo. Así que yo recomiendo escribir todo lo que te esté pasando. Tendemos a focalizarlo todo en la parte más superficial de nuestra vida y por eso caemos en tantas decepciones, en tantas incomprensiones, cuando descubres que hay algo mucho más grande que el ser humano. Yo, gracias a esta creencia de que hay algo mucho más grande que el ser humano, Dios, universo, vida, pude sacar la luz en todos mis desafíos. Por eso yo siempre os voy a decir y os voy a mencionar a Dios en todo lo que yo haga, pero te digo, Dios, a algo superior te voy a mencionar porque pienso que cuando tú te alineas con esa parte más divina, todo cobra sentido, toda nuestra vida cobra ese sentido que el ser humano se pasa la vida buscando. Y cuando tú tomas las decisiones alineándote a esa parte más suprema,
decides más sabiamente. El sentido de la vida tiene mucho que ver pues con mejorarte como ser humano. Cuando tu cometido es cada día mejorarte día a día, ser mejor persona, construirte desde quizá esos desafíos, desde esas dificultades que te están sucediendo, cuando tú empiezas a hacer ese trabajo interior de profundidad, tu vida cambia a mejor, te lo aseguro. Por eso, yo sé que estamos cantidad de gente en las redes sociales transmitiendo muchísimos mensajes, que es maravilloso. Transmitir mensajes de luz es maravilloso, cada uno desde su propio prisma. Y te digo, es que es lo que tenemos que hacer, porque el ser humano lo más importante que tiene que hacer en esta existencia es mejorarse, es trabajarse internamente. Si todo esto que te he contado has tomado nota, te ha reconectado, te ha vibrado mucho y dices, Pilar, quiero saber más, tienes mi web www.pilargomezsuarez.com. Ahí pues te cuento muchas cosas de todo lo que hago, y además tienes un canal de YouTube, Pilar Gómez Suárez, que es donde estás viendo este vídeo, donde tengo vídeos maravillosos para que te trabajes internamente. Estoy en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. Y bueno, qué decirte, que gracias de verdad si has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Nos seguimos viendo en los siguientes vídeos, porque yo voy a seguir pues haciendo más y más vídeos. ¿Para qué? Para aprender a trabajarnos internamente, a profundizar en nosotros y a mejorarnos como seres humanos. Si te parece que en este vídeo he dado contenido de valor que quieres que otras personas escuchen y quieres compartirlo, pues es que es perfecto, tienes mi consentimiento y de hecho así me ayudas. Así que gracias de corazón, nos seguimos viendo, que tengas un bonito día y vamos a mejorarnos cada día más y más, siendo felices y sobre todo disfrutando de nuestra existencia. Nos vemos. Chao.